RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, y nuestra secuencia Voto Informado al doctor Óscar Ugarte Bullús, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por Juntos por el Perú, con el número 3. En su momento ha sido ministro de Salud y es una persona que conoce de políticas públicas, fundamentalmente en el tema de salud. Doctor Ugarte, qué gusto saludarlo, muy amable de compartir esta invitación. ¿Cómo está? Muy buenos días y al contrario, muy agradecido por la invitación. ¿Y cómo así es que se anima a postular al Congreso? Bueno, yo recibí una invitación de Juntos por el Perú, que como se sabe está integrado por diversas fuerzas políticas, pero particularmente del Partido Humanista, que preside Yehude Simón, que ha sido el eje articulador de esta organización política. Y pese a ser un congreso de corta duración, digamos, de no más de 16 meses, mi evaluación es que es clave para resolver puntos críticos para los siguientes años en el país. Y por eso me animé a participar. Creo que uno de los temas críticos, como lo comprende perfectamente la ciudadanía y lo han señalado diversos medios, es la lucha anticorrupción, que es un problema capital, ¿no? Es decir, si como país no logramos vencer a la corrupción, nuestro destino está bien crítico en el futuro, ¿no? Es que ha cruzado de manera transversal. Absolutamente, porque afecta... en principio la moral de la gente genera una aversión y un rechazo totalmente justificado, pero además paraliza la acción pública, tanto desde el Ejecutivo como Parlamento, a nivel de los gobiernos regionales, etcétera, y por lo tanto termina afectando la economía nacional. La situación es bastante preocupante. Por ejemplo, hoy la portada del diario El Comercio a nivel nacional dice que hay 4.645 centros de salud que están en condiciones deplorables, ¿no? Sí. Y a pesar que en estos momentos el gobierno está apostando por el aseguramiento universal, usted lo conoce muy bien, usted impulsó mucho cuando fue ministro, ¿no? Así es, nosotros dimos la ley 29344, que es la ley de aseguramiento universal, que ha permitido en estos 10 años, porque es una labor digamos, progresiva, creciente, pasar de más o menos un 30% de población peruana con seguro en salud a un 88%. Es cierto que faltaba todavía un 4% y en buena hora este gobierno ha dado el decreto de urgencia que garantiza que los que no están en un seguro ingresen ahora al seguro público. Pero nosotros hemos señalado claramente que esto tiene que ir acompañado de recursos para que pueda atenderse no solo los nuevos que se incorporan, sino la población anterior que por falta de recursos no tenía los establecimientos funcionando adecuadamente. Por ejemplo, lo que dice 4.500 establecimientos, mire, hay 7.000 establecimientos en el país, o sea, es el 60% de los establecimientos está en esa condición. Y eso requiere inversión para mejorar infraestructura y equipamiento, pero no solo, también requiere contratación de personal. Tanto salud como educación requiere mucho trabajo directo de las personas, ¿no? ¿Cómo vamos a dudar que se requieren médicos, enfermeras, odontólogos, para salud mental, psicólogos, etcétera, ¿no? Y eso es contratar personal. Muchas veces el MEF no entiende eso. Y cree que es burocracia. No, en el caso de las políticas públicas como salud y educación, ese personal es el elemento central para aplicar las políticas y para satisfacer las necesidades de la gente. Bueno, yo revisaba las propuestas suyas y hay una que me parece resaltante. Usted está planteando la reforma la reforma económica en el campo de la tributación, ¿no? Sí, claro. En tal sentido, elevar los impuestos para lo que más ganas y pasar de una presión tributaria del 15% de Producto Bruto Interno a 18 o 20%, ¿no? Lo para mínimo, cerrar la brecha, ¿no? Lo mínimo, porque, claro, mire, países hermanos latinoamericanos, en promedio, están entre 20 y 22% de presión tributaria.
Estamos hablando de Chile, Argentina, Brasil. Claro. ¿Y por qué? Porque le cargan más a quienes más ganan. Y aquí estamos haciendo al revés. Exoneramos a quienes más ganan, y eso está en la Constitución, esa facultad de exonerar de impuestos, estos contratos ley que además se firman con determinadas empresas, se le da ventajas para que inviertan, pero resulta que el país no se beneficia en la forma que las empresas sí se benefician. Y como todos lo saben, principalmente los economistas, del total que recauda el Estado como tributación, el 60% viene de los impuestos indirectos, como el IGB, que lo paga más el ciudadano común y corriente. Es por eso que estamos a la saga en cuanto a captación de impuestos en el promedio latinoamericano, que como digo están en 2022, nosotros estamos en 14, pero si nos comparamos con los países desarrollados de la OECD, a donde pretendemos y aspiramos a ingresar, esos están pues en 35 o 40%. ¿Por qué? Porque le ponen impuestos a quienes más ganan. Nosotros proponemos que en la Constitución debería haber una cláusula que indique eso, de tal manera que los gobiernos lo cumplan. Porque si hacemos memoria, en los últimos 30 años, nunca hemos sobrepasado el 15% de presión tributaria. ¿Y cuál es la importancia de eso? Un Estado que no tiene recursos, y los recursos solo pueden venir o de la tributación o de empréstitos, ¿no es cierto? Pero no vamos a vivir de empréstitos permanentemente, tenemos que vivir de lo que nosotros mismos producimos, y eso es a través de la tributación. Un país que no genere suficiente cantidad de recursos para el Estado no va a poder financiar salud, educación, empleo, etcétera, ¿no? Dicho de otra manera, si es que no contamos con recursos en los próximos años, la situación, en el caso particular de salud y educación, está tan precaria, va a estar peor. Va a mantenerse la precariedad, eso es así de sencillo. La realidad es esa. Si una familia no aumenta sus ingresos y aumenta la familia, las necesidades, los hijos crecen, tienen que ir a las universidades, etcétera, etcétera, hay que mejorar la casa, hay que ampliarla, va a vivir precariamente, ¿no es cierto? Tiene que ampliar sus ingresos. Bueno, eso es lo mismo que pasa con el Estado peruano. Si no, amplía sus impuestos, y la única forma es modificar la estructura de los impuestos, pero no para cargarle al ciudadano común y corriente, que ya bastante golpeado está porque tiene que pagar 18% de IGB en todos los productos, sino cargarle más a quienes más ganan. Esa es una de las medidas de reforma económica. Nosotros planteamos 3. La segunda es eliminar, que es complementaria con esta, eliminar las exoneraciones tributarias. Hay miles de millones de dólares que están dejados de pagar, y además, incluso donde el Estado reclama a la Telefónica, a diversas impuestas, siempre tienen vericuetos legales que postergan y postergan y postergan y nunca pagan. Tenemos que hacer modificaciones para que el Estado tenga la capacidad. ¿Se tiene una estimación de cuánto sería el monto o no? ¿En el caso de la deuda o en el caso de lo que se puede captar? En el caso de lo que se puede captar. No, en el caso de lo que se puede captar, de ese 15% puede incrementarse en un año, 2 años, por lo menos en un 50% adicional. O sea, mire, el presupuesto general del Estado, ahora el que se ha aprobado, claro, por ejemplo, para el 2020, es más o menos 180.000 millones. Claro. ¿Ok? Entonces el MEF dice, no alcanza para mayor partidas para salud, para educación. Claro, con 180.000 hay que retasear, ¿no es cierto?, claro, entre todas las necesidades. Pero cuando estamos hablando de incrementar impuestos, significa, mire, 50% adicional, claro, no para el año siguiente, pero progresivamente, significa 90.000 millones más. Es decir, pasar de 180.000 a 270.000 millones como presupuesto. Ahí sí hay posibilidades de invertir en mayores recursos. Aparte, porque eso lo sabemos también, de mejorar la eficiencia del gasto, ¿no es cierto? Porque ese es un tema central, ¿no? Central. Ahora, la eficiencia del gasto es particularmente saber invertir en infraestructura, equipamiento, hacerlo bien y comprar bien, ¿no es cierto?
Y ahí parte del tema es contra la corrupción, porque gran parte de esos recursos se van en corrupción o ineficiencia que no permite, porque lo sabemos, el año 2019 que acaba de terminar, en salud se están dejando de comprar como 200 millones en medicamentos, ¿no es cierto? Entonces hay un problema de ineficiencia. Nosotros planteamos las dos cosas: mayor cantidad de recursos, pero además mejorar la capacidad gerencial. Ese es un buen apunte. Del Estado, ¿no? Estamos conversando con el doctor Óscar Ugarte Huyos, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por Juntos por el Perú con el número 3. Yo quiero enfatizar en la última parte que usted señala, la ineficiencia en el gasto. Usted ha sido ministro de Salud, ¿no? Sí, claro. En una situación de precariedad que estamos, el gobierno no es capaz de articular mecanismos que permitan una mejor focalización de gasto. Y entonces, ¿qué hacer desde el Congreso? ¿Cuál es la labor específicamente del legislativo para fiscalizar, hacer una labor contralora? A ver, dos cosas, ¿no? Lo primero, que ya hemos dicho, el Parlamento puede y tiene que revisar la ley de presupuesto que se aprobó por decreto de urgencia. Tiene que revisar el decreto de urgencia de aseguramiento, el decreto de urgencia de medicamentos. Entonces, puede modificar la estructura del presupuesto, no puede ampliar el presupuesto en general. De esos 180.000 millones no los puede mover, de acuerdo a la norma, pero sí puede priorizar dentro del presupuesto. Entonces puede priorizar salud, puede priorizar educación, etc. Ese es uno. Dos, respecto a la eficiencia, sí, lo más importante es propiciar la capacitación y generación de mecanismos eficientes de gestión y fiscalizar, ¿no? El Parlamento no puede intervenir en la gestión directa, digamos, pero sí puede fiscalizar. Y además puede mejorar la normatividad para que la fiscalización no sea solo administrativa o política, digamos, de los otros poderes del Estado, sino de la ciudadanía. Es decir, hay otros países en los cuales, por ejemplo, en los servicios de salud hay comités de usuarios del hospital tal o del centro de salud tal, de tal manera que los propios usuarios están empoderados para poder hablar con el director, hacerle decir: señor, mire la cola que nos están haciendo esperar, o mire usted, nos han recetado estos medicamentos, yo voy a la farmacia y no hay, y de repente por el costado tratan de vendernos esos mismos medicamentos. Oiga, ¿cómo es eso? Fiscalización ciudadana. O sea, no solo la fiscalización administrativa, oficial, que hay que hacer, y ahí, digamos, desde el Congreso se puede hacer, sino propiciar esta participación de la ciudadanía en la gestión de los hospitales, también de las escuelas. Claro, en el caso de las escuelas hay las APAFAS, ¿no es cierto?, que cumplen un rol. ¿Cuál es el equivalente en salud? En el equivalente en salud, y existe una ley de participación ciudadana en salud, pero que no se ejecuta. Pero no se ejecuta. Eso es fiscalizar, ¿no es cierto? Y garantizar que los ciudadanos puedan tener voz cantante, porque son los que más lo sufren, pues, ¿no? Y saben, entonces saben qué médico llega puntualmente y atiende de todas sus horas, y qué médico se escapa o no está, o qué funcionario de repente viene a pedirles la pequeña corrupción que también hay, ¿no? Como sabemos, entonces, tanto acción fiscalizadora desde el Congreso como promover la acción ciudadana de fiscalización son los mecanismos que pueden ejercerse para garantizar esto. Ahora, hay un gran tema, ¿no? Porque desde el año 2003, que se inicia el proceso de descentralización, salud ha sido uno de los primeros sectores que ha transferido responsabilidades a los gobiernos regionales. Y eso ha sido positivo, ¿eh? La gente ahora se olvida de cuánto se ha ganado con la descentralización y se hace notar, y está bien que hay que hacer notar, las fallas, ¿no? Pero las fallas no están en el proceso de la descentralización, sino, y esta es responsabilidad del nivel nacional, no se han desarrollado las capacidades en los niveles regionales para asumir las funciones que se han transferido. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la inversión. Se dice, y es real,
que se ha ejecutado, grosso modo, más o menos, solo el 50% de lo que se ha previsto invertir en este último año, en salud. Cuando revisamos por qué, una parte es responsabilidad del propio ministerio, o sea, a nivel nacional, pero otra parte importante son los gobiernos regionales y los gobiernos locales que no han ejecutado. ¿Y por qué no han ejecutado? En gran mayoría es los equipos de gestión regionales no tienen las capacidades suficientes para hacer la planificación normal que hay que hacer. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Porque yo recuerdo cuando usted era ministro, usted se preocupaba mucho en acompañar a estos procesos. Mire, yo le doy un dato. En el periodo que yo fui ministro, entre 2008 y 2011, también había estos problemas de ejecución. Además estábamos... Había el SNIC. ¿No es cierto? El SNIC era más complicado. Claro. Pero además estábamos en proceso de descentralización. Así es. Y nosotros logramos invertir 1.500 millones. ¿En qué, por ejemplo? El Hospital del Niño de San Borja. Así es, sí. Modernísimo, ¿no? Moderno, ese se construyó en ese momento y se construyó en los plazos previstos. El Instituto de Rehabilitación de Chorrillos, los dos son de lo mejor que tenemos. Los 3 hospitales de Ica, que habían quedado maltrechos con el terremoto del 2007, están funcionando. Lo que le falta es personal, recursos humanos. Pero también a nivel regional, para hablar de eso, se construyó el Hospital Regional de Lambayeque, o sea, de Chiclayo, el Hospital Regional de Cajamarca, otros hospitales provinciales. Entonces, hubo una inversión bien importante, tanto del nivel nacional como regional, porque logramos imponer mecanismos de gestión para el propio ministerio, muy exigentes, que la gente se compre el pleito, pero además promovimos que las regiones asuman sus responsabilidades. Lo que ha sucedido después, en algunos casos, es que han aflojado los mecanismos de gestión. Entonces, si el nivel central, el nivel nacional, no asume su función rectora, que no solo es planificar, no solo es asignar recursos, es supervisar que funcionen las cosas. Vamos a tener casos como el Hospital Lorena del Cusco, que está paralizado. Tenemos ¿cuántos hospitales paralizados? Escándalo, ¿no? Ese es un tema de escándalo, ¿cierto? Claro, ahí está metida la corrupción, eso está clarísimo, ¿no es cierto? Pero si se hubiese estado fiscalizando, la corrupción no hubiese tenido cabida o hubiese sido muy pequeña la posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, sí es un problema de gestión, pero este problema de gestión es previsible y por lo tanto es posible corregir con una acción fiscalizadora permanente, ¿no? Mi estimado doctor Óscar Ugarte Uyos, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por Juntos por el Perú, con el número 3. Ha sido grato conversar con usted. No, de mi parte, al contrario, muchas gracias. Yo quisiera añadir nomás dos temas adicionales a esto del aseguramiento que requiere, como hemos visto, recursos, mejorar la inversión, recursos humanos, pero hay 2 elementos adicionales. Uno, el tema de los medicamentos. Se ha aprobado un decreto de urgencia para ampliar los medicamentos. A nosotros nos parece que está bien, porque lo que busca es mejorar la situación pública, porque el sector público, Ministerio de Salud, gobiernos regionales, salud, cubre el 75% del mercado. O sea, gran parte de la responsabilidad de que no haya medicamentos para la gente es problema del sector público. Entonces, mejorar las compras, mejorar la distribución a través de un operador logístico, o sea, una gran estructura gerencial eficiente es fundamental, y eso dice este decreto de urgencia, nos parece bien. Pero además hay el sector privado. En el caso del sector privado, yo creo que, y esto le falta al decreto de urgencia, hay que hacer una alianza, sobre todo con las pequeñas farmacias, es una red de 15.000 farmacias. No digamos la gran cadena monopólica que ya sabemos que existe, ¿no es cierto?, que tiene sus propios intereses. Pero las farmacias pequeñas son 15.000 a nivel nacional, 10.000 están en Lima. Esa es una red fundamental para llegar. El decreto de urgencia lo que hace es amenazarlos con multas si es que no cumplen. No, hay que hacer una alianza. El tema medicamentos es fundamental. Y el otro tema, porque lo que se requiere son medicamentos genéricos de calidad,
es el financiamiento. Ahí el Estado tiene que ampliar, pero hay otro punto, y disculpe que me detenga un momentito, para el caso de eSalud. ¿Por qué? Porque eSalud se financia con los aportes que hacen los empleadores, ¿no es cierto? Claro. Aporta el 9% de la remuneración, que ya no se le descuenta al trabajador, sino que eso tiene que ponerlo el empleador. Pero el Estado, como empleador, le está sacando la vuelta a la norma, porque desde el año 2012 hay una norma que establece que los trabajadores de salud y de educación, que son la gran mayoría, por ellos el Estado no aporta el 9% de la remuneración, sino el 9% del 65% de la remuneración, es decir, aporta el 5%. Y para los trabajadores CAS, que son más o menos el 35%, está aportando un porcentaje de una unidad impositiva tributaria como tope, termina siendo como el 3% de la remuneración. Entonces, el propio Estado le está sacando la vuelta a salud. Se acaba de aprobar un decreto de urgencia que hace una pequeña modificación en eso, y nosotros creemos que como el Congreso tiene que revisarlo, ahí se puede ampliar para que salud tenga el financiamiento. RCR, la red que comunica y une al Perú.